Debajo del primer párrafo inserta una tabla de 5 columnas por 8 filas de la forma que las columnas se ajusten al tamaño de la ventana. Nos vamos a insertar en tabla, ponemos 5 por 8. Al final del documento inserta una tabla rápida de lista tabular. En el documento inserta una tabla rápida, lista tabular. Listo. Dice, inserta un hipervínculo a la dirección https://slideshare.net en la imagen de la página 2. Buscamos la imagen de la página 2. Damos en insertar. Ponemos aceptar y ya. Al final del subtítulo desarrollo inserta un marcador llamado información. Buscamos el subtítulo desarrollo. Nos vamos a insertar marcador y establece las siguientes propiedades al documento: título, investigación y asunto tesina. Nos vamos a archivo. Al texto semiología de la primera línea, aplícale el estilo título 1. Al texto introducción de la página 1, aplícale el estilo 2. Nos vamos a donde dice introducción, la seleccionamos. Nos vamos a la ficha inicio en grupo estilos, le ponemos título 2. Nos vamos a la ficha por formato de imágenes, le ponemos normal, ajuste el tamaño de página. Y el formato del documento y vamos a poner básico elegante. Listo. Inserta la portada integral del documento. Nos vamos a la ficha insertar portada y buscamos la portada integral. Aplica un espaciado posterior de 15 puntos y un interlineado exacto en 15 puntos a todo el documento, a excepción de la portada.
ponemos un espaciado posterior de 15 puntos y nada más 15 de un interlineado exacto, le ponemos exacto de 15 puntos. Cifra el documento con la contraseña ABC123. Nos vamos a archivo donde dice proteger documento, encifrar con una contraseña y le damos a 1, 2, 3 y le damos a aceptar. Y luego repetimos la contraseña ABC 1, 2, 3. Agrega la marca de agua urgente 1 a todo el documento. Nos vamos a diseño y marca de agua, buscamos urgente 1 y listo. Ahora dice aplica color de página azul grisáceo texto 2, color de página, y buscamos azul grisáceo texto 2. Combina las celdas de la primera fila. Bueno, seleccionamos la primera fila, nos vamos a presentación en donde dice combinar celdas y listo. Ahora dice aplica el estilo de tabla cuadrícula 4 énfasis 1. Seleccionamos la tabla donde dice diseño, dice estilos de tabla, tabla de cuadrícula 4 énfasis 1. Marcar el documento como final. Nos vamos a archivo, proteger documento y marcar como final. Al párrafo que comienza con la importancia de los signos aplica formato de 3 columnas con una línea en medio. Buscamos la importancia de los signos. Seleccionamos el párrafo, la importancia de los signos. Nos vamos a la ficha formato en columnas y le ponemos más columnas, ponemos 3 y línea entre columnas. Vamos a aceptar y listo. Clic con interlineado exacto de 12 puntos a todo el documento. Nos vamos a la ficha de inicio del grupo párrafo donde dice interlineado exacto de 12 puntos. Vamos a aceptar. Luego dice agrega el texto ABC como contraseña de escritura. Nos vamos a archivo, proteger documento, cifrar con contraseña y le ponemos ABC. Le damos a aceptar y volvemos a escribir la contraseña ABC. Le damos otra vez a aceptar y ya está guardado el documento con contraseña. Dice, agrega un comentario con el texto. Disciplina que se encarga de la interacción de los textos a la palabra hermenéutica. Ahora nos vamos a insertar en el grupo comentario, le ponemos comentario en donde dice hermenéutica y le vamos a poner disciplina que se encarga de la interacción de los textos. Aplica todo el texto un interlineado doble. Entonces nos vamos a inicio, en el grupo párrafo, interlineado doble.
Inserta una portada en el documento llamada cuadrícula. Nos vamos a insertar portada cuadrícula. Al final del documento inserta un cuadro de texto cotización de filigrama. Al final del documento inserta un cuadro de texto. Ahí está en la ficha insertar cuadro de texto. Nos vamos a cuadro de texto y buscamos cotización de filigrama. Luego dice mueve el texto resaltado dentro del cuadro recién insertado. Busca todas las instancias de la palabra semiología y reemplázala con la palabra semiología en negritas. Buscamos, nos vamos a la ficha inicio, edición, buscar y buscamos le ponemos más, formato, fuente, le ponemos negrita, aceptar y le ponemos reemplazar todo. El documento inserta el contenido del archivo párrafo. Al final del documento le vamos a insertar en texto, objeto, insertar texto de archivo y nos ponemos, buscamos abajo del segundo párrafo e insertar un Smart Add de matriz de ciclo. Nos vamos aquí al final del párrafo, abajo, insertar Smart Add de ciclo. Ahora hay que cambiar los colores a relleno oscuro 2 y aplicarle el efecto intenso. Cambiamos colores a relleno oscuro 2 y en efecto le ponemos intenso. Para esta práctica tenemos que insertar una tabla de contenido sofisticado antes del título semiología. Nos iremos a referencias, tabla de contenido personalizada, formato, sofisticado, aceptar y listo. Para este paso dice aplica el texto conclusión del estilo título 1 y actualiza la tabla de contenido para que muestre las actualizaciones. Nos vamos a conclusión, lo seleccionamos, le aplicamos el estilo título 1, vamos a referencias, actualizar tabla, actualizar toda la tabla y aquí aparece conclusión. Dice realiza las acciones necesarias para que la tabla de la página 5 quede en una sola página con orientación horizontal. Bueno, primero vamos a la página 5, seleccionamos la tabla, nos iremos a presentación, autoajustar a la ventana, nos iremos a formato, le iremos aquí, configurar página, le damos en horizontal, aplicar al texto seleccionado, aceptar y queda el texto en una sola página. En la instrucción dice ordena la tabla por la columna índice en orden ascendente. Nos vamos a la tabla, seleccionamos índice, le damos en inicio, ordenar
Dice ajusta los márgenes del documento a estrecho. Nos iremos a formato, a márgenes y seleccionamos estrecho. Dice, al inicio del tercer párrafo, inserta la imagen llamada semi.jpg. Nos vamos al tercer párrafo, este es el inicio. Nos iremos a insertar imágenes. Y buscamos la imagen que dice semi y la insertamos. Dice, modifica su tamaño 3.5 de alto por 5.5 centímetros de ancho. Nos iremos, seleccionamos la imagen, nos vamos a formato, en alto lo modificamos a 3.5 y en ancho a 5,5. Dice aplica el estilo rectángulo sombreado. Seleccionamos la imagen, nos iremos a formato, a estilos y buscamos el que dice rectángulo sombreado. Después cambiamos el ajuste de texto cuadrado, seleccionamos la imagen, nos iremos a ajustar posición, nos iremos a posición, a más opciones de diseño, ajuste del texto y le damos en cuadrado. Dice por último establece su posición horizontal absoluta a 1.6 centímetros de la columna y su posición vertical absoluta a 1.15 centímetros debajo del párrafo. Seleccionamos la imagen, nos iremos a posición, más opciones de diseño y en donde dice horizontal absoluta le ponemos, lo modificamos a 1.06 a la derecha de la, aquí le seleccionamos columna y su posición vertical absoluta a 1,15 debajo del párrafo. Le damos a aceptar y la imagen se nos acomoda de la siguiente forma. Dice al párrafo que comienza con la importancia de los signos, aplica formato de 3 columnas con una línea en medio. Bueno, nos vamos a buscar, escribimos la importancia de los signos. Vamos al párrafo, lo seleccionamos hasta el punto porque solo indica que este párrafo. Nos iremos a formato, columnas, más columnas, le seleccionamos 3 y le ponemos marcamos la opción que dice línea entre columnas. Le damos a aceptar y ya queda listo. Dice convierte a tabla el texto resaltado en amarillo. Seleccionamos el texto en amarillo. Nos vamos a insertar, tabla, convertir texto en tabla y no especifican cuántas columnas, entonces lo dejamos como está así. Y por último dice aplica un interlineado exacto de 12 puntos a todo el documento. Nos vamos a inicio, seleccionar todo, párrafo, interlineado exacto en 12 puntos. Dice, al final del primer párrafo agrega una nota al pie con el texto tomado del libro Los fundamentos lógicos de la semiótica práctica. Este es el primer párrafo, nos vamos al final, nos iremos a referencias, a notas al pie, insertar notas al pie y escribimos el texto que nos pedía. O sea, el primer párrafo de la página 2 agrega una nota al final con el texto extracto del artículo semiótica o semiología, algo más que una cuestión terminológica. Modifica el formato de las notas al final para que usen el formato de número 1, 2, 3. Nos iremos a referencias, a notas al pie, formato de número lo cambiamos a 1, 2, 3, le vamos a aplicar y listo, ya nos habrá cambiado automáticamente. En esta práctica dice, aplica el efecto de texto relleno azul, color de énfasis 1, sombra al texto resaltado en amarillo. Seleccionamos el texto, nos pide efecto de texto. Vamos a inicio,
efectos de texto, nos pide azul, color de énfasis 1. Al mismo texto aplica el tamaño de fuente 24. Lo tenemos seleccionado, entonces aquí solamente cambiamos el 11 por un 24. Quita el resaltado de amarillo del texto, lo seleccionamos, nos iremos a donde dice color de resaltado, dice aplica el tema galería y los colores del tema naranja. Nos iremos a diseño, a temas, buscamos galería y en la misma ficha de diseño en donde dice colores, seleccionamos naranja y listo. Aplica las fuentes del tema Arial al documento. Nos iremos a diseño, fuentes y en donde dice Arial. Dice aplica el conjunto de estilos llamado sombreado al documento. Nos iremos a estilos, a inicio, a estilo y buscamos el que dice sombreado. Inserta la portada llamada Wish y elimina los campos de fecha y autor. Nos iremos a insertar, portada, buscamos la portada y nos bajamos hasta donde dice fecha y autor. Autor lo seleccionamos, damos suprimir o borrar y hacemos lo mismo con fecha. Seleccionamos aquí y listo. Inserta el encabezado llamado retrospectiva. En la ficha insertar nos iremos a encabezado y buscamos el que dice retrospectiva. Dice inserta el pie de página vista principal horizontal y ajusta la numeración para que inicie en 2. Nos iremos a insertar pie de página y buscamos el que dice vista principal horizontal. Ahora nos iremos a insertar número de página, formato de número de página y donde dice iniciar en 1 lo cambiamos por 2 y le damos en aceptar. Dice crea una referencia estilo Harvard Anguila con los siguientes datos. Nos iremos a referencias, en estilo lo cambiamos por el que nos solicita, que es este, y nos damos en insertar cita, agregar nueva fuente y llenamos los campos con lo que nos pide. Dice al final del documento inserta una bibliografía con la referencia recién creada. Nos vamos al final del documento, nos ponemos en bibliografía y donde dice bibliografía y aquí ya añade toda la información que añadimos. Dice convierte el texto resaltado en amarillo en una lista con viñetas que utiliza la imagen símbolo. Seleccionamos el título, seleccionamos las palabras en amarillo, nos vamos a la ficha inicio en donde están las viñetas, definir nueva viñeta, imagen, trabajar sin conexión y buscamos la que dice símbolo, le damos a aceptar y ya la habrá cambiado automáticamente. Dice a continuación ajusta la posición de la viñeta 1 centímetro y la posición del texto 1.3. Seleccionamos las viñetas. Dice agrega un título a cada una de las imágenes del documento con el rótulo ilustración. Seleccionamos la imagen, nos iremos a referencias y en insertar título. Como dice con el rótulo de ilustración lo dejamos tal y como está, sin insertar ningún título. Y hacemos lo mismo con las siguientes imágenes. Después nos dice crea una tabla de ilustraciones de estilo clásico al final del documento. Nos iremos al final del documento y en donde dice insertar tabla de ilustraciones, en el formato le ponemos estilo clásico. Le damos a aceptar
y ya nos habrá creado la lista. Y eso es todo.